Sí. Así se escucha. Muy bien, pues ya sin más preámbulo, entonces tenemos en la serie de seminarios de aquí en la facultad. La idea es promover un poquito los diferentes proyectos de investigación, de estudio que algunos expertos en diversas áreas lideran. Tener al doctor Camilo Lozoya, que es profesor actualmente de tiempo completo del TEC de Monterrey, campus aquí en la ciudad de Chihuahua. Hizo su carrera en el Tecnológico de Chihuahua, después su maestría en el Tecnológico de Monterrey, y posteriormente se fue a Cataluña, a la Universidad Politécnica de Cataluña en España, donde hizo sus estudios de doctorado. Él es un profesor reconocido en el área de instrumentación, robótica, todo eso lo que tiene que ver con armar circuitos, armar hardware. Y esos temas que estoy actualmente pues son temas de interés, el hecho de agricultura de precisión, manejo de recursos, manejo de tecnología. Yo creo que nosotros como personajes del área de computación nos interesa. Y yo creo que seguramente vamos a encontrar algún tipo de aplicación, algún tipo de nicho en donde podamos nosotros ahí aportar algo que se nos ocurra una idea o una buena pregunta que fuera del doctor. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Camilo Lozoya. ¿Qué tal? Pues buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Camilo Lozoya, como ya me presentaron. Soy profesor de Tecnológico Monterrey, campus Chihuahua, y pues aquí está mi contacto, camilo.lozoya@gmail. Bueno, un poquito sobre mí, así rápidamente. Yo trabajé en la industria de manufactura casi prácticamente durante 10 años, o sea, en lo que es la maquinadora. En la docencia tengo 14 años, ya voy para los 15 años. Soy profesor de tiempo completo desde el 2008. Mis áreas de interés pues tienen que ver con la automatización, con la robótica, con sistemas embebidos, sistemas de control. Agricultura de precisión es una de las áreas donde pues, me ha tocado desarrollarme, o sea, donde he aplicado pues, la parte de la automatización y pues también un poco de lo que viene siendo Internet de las cosas, ¿no? Entonces, actualmente pues formo parte de un grupo de investigación dentro del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, un poquito de algunos datos por los cuales pues es una motivación trabajar dentro del área de lo que viene siendo la agricultura de precisión, pues serían los siguientes, ¿no? Algunos datos que son a nivel mundial y algunos son datos un poquito más locales. Estamos hablando de que de todos es conocido de que hay problemas de escasez de agua en diversas regiones del mundo, ¿sí? Incluida pues, aquí en Chihuahua. Uno de los mayores consumidores de agua, de este recurso, a nivel mundial en cuanto a las actividades, pues es la agricultura. Se estima que la agricultura consume el 70% del agua disponible. Este porcentaje puede variar de país a país. Se estima que en México es alrededor del 80%. Entonces es muy grande el consumo de agua que tiene esta actividad. Además de eso, el promedio de la eficiencia que se tiene en los sistemas de riego se habla que es del 40 al 50%. ¿Qué significa? Que aproximadamente la mitad del agua que se utiliza para el riego no le llega a la planta o no es utilizada por ella. Se pierde en alguna parte, ya sea por exceso de agua, ya sea por fugas, por fallas de infraestructura, o ya sea porque el agua pues se va a otros lugares donde no son utilizados por las plantas, por los cultivos. También, pues hay una expectativa de que este consumo de agua, debido a la actividad agrícola, se incremente considerablemente en los próximos años. Algunos otros datos que se tienen por ahí, ya un poquito más hablando de un tipo de agricultura que se da en los invernaderos, en ambientes más controlados. Una de las ventajas que se tiene de los invernaderos es de que, además de que son más eficientes en cuanto al consumo de agua, de los productos que ahí se generan, también son más eficientes en cuanto a la productividad del cultivo y algo también muy interesante de lo que viene siendo la agricultura en los invernaderos es de que se reduce considerablemente el transporte del producto que va desde donde se produce hasta el consumidor final. Como ustedes saben, pues los invernaderos nos dan la capacidad de extender los ciclos de cultivo fuera de temporada, también tener cultivos que no son necesariamente de la región
tenerlos en otras regiones, pues en otras localidades que estuvieran más cerca de lo que viene siendo el consumidor. Sin embargo, pues los invernaderos tienen ciertas limitaciones y tienen que ver con los espacios. No todos los cultivos son aptos para los invernaderos. En este ejemplo, estamos hablando del cultivo de la lechuga, que es uno de los que se genera dentro del invernadero. ¿Sí? Bueno, empezando con el tema de qué es la agricultura de precisión. Sí, entendiendo un poquito más este concepto, la agricultura de precisión es utilizar tecnología, pero tecnología basada en datos, y esos datos se obtienen del campo a través de los sensores. Y mediante el análisis de esta información, la idea es obtener patrones, modelos, estrategias que nos generen una forma de administrar los cultivos que sea más eficiente y que nos ayude a hacer un uso más sustentable de los recursos naturales. Principalmente, pues estamos hablando del agua, ¿sí? Que es un recurso pues, muy necesario y que la agricultura consume mucho, pero también pues, son el suelo, la fertilidad del suelo. También hay otros insumos que se manejan dentro de la agricultura, como son fertilizantes, pesticidas, herbicidas, que si se utilizan en exceso, pues pueden causar no solamente deterioro en el medio ambiente, ¿sí? En lo que viene siendo cambio, afecta al cambio climático, pero sino también incluso a la salud, porque estos elementos químicos quizás en el suelo nos dan mucha fertilidad, pero si esos elementos químicos por alguna razón llegan al agua subterránea, pues causa que esa agua se contamine. Entonces, la agricultura de precisión pretende optimizar el uso de recursos precisamente no solamente para incrementar la productividad y para ahorrar costos, sino también para afectar lo menos posible al medio ambiente. Bueno, antes de empezar a platicar de algunos de los proyectos en que me ha tocado trabajar, pues voy a manejar tres conceptos que para uno que no está en el área de agronomía, como yo cuando empecé en esto pues no conocía de sistemas de riego más que pegar mi jardín, con estos conceptos que pues va uno aprendiendo a través de ir leyendo o de platicar con los expertos en el área, son conceptos muy importantes. El primero de ellos es la humedad de suelo, que tiene que ver con la cantidad de agua que se encuentra en el suelo, y eso ayuda pues al crecimiento de la planta, ¿sí? Pero dentro de este aspecto de la humedad de suelo, algo muy importante es de que dentro de esta humedad de suelo hay un rango de humedad de suelo que es el óptimo que tiene que haber para el cultivo. Y eso es lo que se determina como el agua disponible. Ustedes pueden ver ahí. Si estamos por debajo de ese agua disponible, ¿sí? Estamos por abajo de lo que se llama el punto de marchitez permanente, lo que se presenta es de que aunque exista humedad de suelo, la planta no es capaz de tomarlo y por lo tanto se empieza a marchitar y empieza a perder su productividad. Es decir, si es un manzano, pues generar menos manzanas, si es un cultivo de chile, menos chiles, menos tomate, etc. Entonces, esto es un parámetro muy importante. O sea, generalmente los cultivos no deben de estar estresados hídricamente, o sea, por debajo de estos niveles de humedad del suelo. De la misma manera, por arriba de estos niveles de humedad del suelo se encuentra lo que es la capacidad de campo. Si ya estamos sobre la capacidad de campo, significa que tenemos un exceso de agua. Un exceso de agua implica en muchas ocasiones pues, un desperdicio de agua. ¿Por qué? Porque esa agua no va a llegar al cultivo, se va a filtrar, va a correr, se va a evaporar, pero no va a ser utilizada por el cultivo. Eventualmente, pues esa agua se puede recuperar, pero pues la verdad es que no sabemos cuántos años puede pasar para que esto suceda. Entonces, hay ahí un desperdicio de agua. También hay cultivos que el exceso de agua los daña, ¿sí? Genera cierto tipo de pestes, pues, que les puede estar afectando, ¿no? Entonces, es importante aquí ver de que, pues, sí hay que mantener
la humedad del suelo dentro de ciertos rangos, ¿no? Y algo importante, pues aquí se puede apreciar de cómo esta gráfica, pues se dispara hacia aquí arriba porque se está aplicando un riego y luego cómo va bajando. Y es interesante observar cómo cuando es agua gravitacional la pendiente es muy rápida, se desperdicia muy rápido, se pierde muy rápidamente esa agua, pero en la capacidad, cuando están dentro del rango de agua disponible, pues tenemos una dinámica, pues como que un poquito más estable, que se puede apreciar que durante la noche tenemos una pendiente menos pronunciada y durante el día una pendiente más pronunciada. Y cuando prácticamente ya no se empieza a mover, significa que esa agua ya no está siendo utilizada por los cultivos, que es en la parte de abajo. Para este caso, existen sensores que nos miden ese contenido volumétrico de agua. Esos sensores sí tienen un costo más o menos considerable, por lo tanto, no es muy común que se utilice, ¿sí? ¿Por qué? Porque poner un sensor, pues, tiene un costo y a lo mejor para grandes cantidades de tierra, pues hay que ponerlo en lugares donde sean representativos, ¿no? Entonces, hay limitaciones en cuanto al uso de los sensores, pero estos sensores, pues, nos dan una medición de lo que acabamos de ver de la humedad. Luego está el segundo concepto, que es la evapotranspiración. La evapotranspiración es un concepto donde se juntan dos variables. La evaporación, que es el agua que se regresa a la atmósfera porque se evapora por la acción del sol, y la transpiración, que es el agua que toma la planta. Entonces, ese término de evapotranspiración lo juntan en uno solo. Y una de las maneras que se ha manejado ese concepto, que ha sido muy útil para la agricultura, es que se toma un valor de referencia, ¿sí? Se toma un cultivo base, que ese cultivo base es el pasto, ¿sí? Este concepto se maneja desde 1970, desde hace buen rato, y lo han utilizado los agricultores desde entonces. Entonces, este valor de referencia por este cultivo se saca meramente con la información ambiental, que es radiación solar, temperatura, velocidad de viento y humedad relativa. Entonces se saca ese factor y ya se tiene esa referencia. Y ya para cada cultivo ya existe un parámetro, un coeficiente de cultivo ya bien determinado. Para el maíz existe uno, para los nogales existe otro, el chile, tomate, la papa, cada uno tiene su diferente valor. Y ya nada más multiplicamos este coeficiente por evapotranspiración de referencia y ya nos da la evapotranspiración del cultivo. No es una medición directa, porque lo que realmente se está midiendo es la parte ambiental, pero sí nos da una idea del cultivo, cuánta agua nos está consumiendo, ¿sí? Y este coeficiente que manejamos del cultivo, pues puede estar variando durante las diversas etapas de la vida de un cultivo, ¿sí? Al inicio, la planta pues consume menos agua y el coeficiente es bajo, si se fijan en este ejemplo, 0.2, ¿sí? Pero llega a cuando está en la etapa muy previa a la cosecha, pues este valor es bastante alto porque es cuando necesita más agua, más humedad del suelo, precisamente para desarrollarse. Entonces, este valor sube, ¿no? Entonces, estos datos ya están muy bien establecidos para todos los tipos de cultivo y para cada una de las etapas. Entonces, lo interesante del caso es que también con sensores, como se ven en la figura de al lado, con unos sensores que nos midan la humedad relativa, temperatura, velocidad de viento y radiación solar, podemos sacar el consumo prácticamente aproximado de agua de cualquier cultivo. Y el tercer dato es el índice de desarrollo vegetativo. El índice de desarrollo vegetativo es un dato que nos dice qué tan bien está creciendo la planta, qué tanta clorofila tiene. Y es un parámetro muy intuitivo en el sentido de que es un valor que va de 0 a 1, donde 1 es que la planta está completamente sana, ¿sí? Que es muy raro que eso suceda, pero estamos hablando de un valor de 0.8 a 1, es que la planta está muy bien. Por debajo de 0.8, por debajo de 0.7 es que la planta ya empieza a sufrir algo, un deterioro, generalmente por la falta de agua o nutrientes. Y lo interesante es que esto se toma a través de cámaras de visión, ¿sí?
Nosotros pues lo que vemos pues, es la luz visible, el rojo, el verde y el azul, pero hay otro parámetro que es el infrarrojo, ¿sí? Que ese, cuando tenemos la relación que existe entre la luz infrarroja y la luz roja, determinamos este parámetro de la clorofila. O sea, la clorofila nosotros la vemos verde, si se fijan en la última, se refleja con luz verde, pero todavía refleja más la luz infrarroja, ¿sí? Como nosotros no la podemos ver, pues no la percibimos, pero un aparato, un sensor, una cámara que tenga esa capacidad de percibir la luz infrarroja, lo va a detectar. Entonces, la clorofila refleja mucho el infrarrojo y con eso determinamos el nivel de desarrollo vegetativo. Entonces, estos también existen sensores, ya sea cámaras o ya sea también unos sensores muy puntuales que nos dan esta información. Y podemos ver, pues, aquí los diferentes cultivos. Por ejemplo, aquí ven el pasto con un índice vegetativo de 0.8, se ve un pasto muy verde, con un índice vegetativo de 0.7, pues ya se ve un poco amarillo, y mucho más amarillo con un índice de 0.70. En este caso nosotros lo percibimos a través de color verde, pero realmente todavía más preciso, como lo perciben los sensores, a través de la luz infrarroja. Entonces, estos tres parámetros son bien importantes para la agricultura de precisión y nos da la información pues, de los tres elementos claves de la agricultura, que es el suelo, ¿sí? Que es el cultivo y que es el ambiente. Entonces, tenemos en esos tres parámetros pues, integrados todos estos aspectos. Sin embargo, pues puede haber más parámetros que se puedan medir en la agricultura de precisión, ¿sí? Nutrientes de suelo, salinidad, pH, niveles de plagas, de hierbas, otros parámetros que a lo mejor no se pueden medir tan directamente como estos, que hay sensores que ya que tenemos disponibles que ya los miden perfectamente, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el uso de la tecnología y la agricultura de precisión, lo que se pretende es tener la capacidad de censar, de medir estos parámetros, luego de analizar esos parámetros, esa información, esa gran cantidad de información, analizarlo y verlo reflejado, ya sea en modelos matemáticos basados en teoría de control, pero también utilizar ciencia de datos o también modelos de los que se manejan en la parte de inteligencia artificial, como en aprendizaje por computador, ¿sí? Entonces, tenemos toda esta información que podemos obtener a través de esos modelos de comportamiento. Y luego, a partir de esa información, hacer generar una acción. Y esa acción se refiere, pues, a cuáles son las prácticas agrícolas que deben de ser las adecuadas, que puede ir desde una recomendación al agricultor de decirle, oye, es mejor que este tipo de cultivo, en vez de regarlo, no sé, 15 horas, un día, y luego ya no lo regas en la semana, mejor aplica el riego, no sé, 1.5 horas cada día durante tanto tiempo, quizás es menos cantidad de agua, pero le ayuda más a mantener ese nivel de humedad. Puede ser desde ese tipo de prácticas hasta prácticas un poco más automatizadas, automatizando el sistema de riego y también pues utilizar algunos otros dispositivos tecnológicos como pueden ser los drones, los vehículos autónomos, ¿sí? Donde ya por ejemplo pues ya hay drones que van sobre un cultivo y aplican plaguicidas, pueden aplicar incluso las semillas para la siembra, los vehículos autónomos pueden medir el índice vegetativo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos dispositivos tecnológicos que se pueden aplicar a la agricultura y todo eso va englobado dentro de lo que son las prácticas agrícolas. Ahora sí, pues bueno, algunos de bueno, esos son los conceptos y la idea general de lo que es utilizar la tecnología en lo que viene siendo la agricultura de precisión. Y pues bueno, esta perspectiva que traemos pues es principalmente pues desde el punto de vista que tenemos ahí en el TEC y muy similar a la que tienen ustedes, que somos pues ingenieros
no necesariamente enfocados en la agronomía, pero sí en el desarrollo de tecnología que se puede aplicar en esta área, ¿no? Entonces, por ahí, pues nos tenemos que de alguna manera complementar y hemos trabajado con universidades en Estados Unidos, que son universidades muy reconocidas desde el punto de vista de agronomía, como es la Universidad Estatal de Oklahoma y la Universidad Estatal de Kansas. También aquí localmente en Delicias, con lo que viene siendo el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, donde pues los investigadores que tienen en ese instituto son principalmente agrónomos o a veces algunos genetistas, pero más enfocados al área bio, ¿sí? Y bueno, pues también hemos trabajado con la Gran Hogar, porque ellos están aquí en Chihuahua, están muy cerquita del tecnológico, y nos permiten pues hacer algunas pruebas y algunas validaciones de experimentos que hemos realizado. Y bueno, pues también, ahorita pues también estamos empezando a tener un tipo de colaboración pues aquí con ustedes aquí en la grabación. Algunos de los resultados que hemos obtenido o algunos de las investigaciones que hemos realizado y de los experimentos que hemos llevado a cabo, pues son estos, ¿no? Uno, enfocarnos a la parte del ahorro de agua. Este es un cultivo de Chile, precisamente, que se realizó ahí en los campos experimentales del INIPAD, ¿sí? Y donde se hizo algo bastante sencillo, que es, básicamente, era medir la humedad de suelo y aplicar un sistema de control. Incluso pudimos modelar y aplicar un control predictivo para ver no solamente cuál es la humedad en este momento del cultivo, sino establecer en un futuro próximo cómo se va a ir comportando la humedad del cultivo. Y de esa manera establecer en qué punto es el mejor momento para aplicar el riego y cuánta cantidad de riego es la más óptima. Entonces, en este control predictivo se ven como que escenarios posibles de qué pasa si riego ahorita y riego durante 10 horas o nada más 2 horas y al día siguiente vuelvo a regar otras 2 horas. Entonces se corren como que esos escenarios y se obtiene, pues, se busca uno de los resultados óptimos. Y ahí lo que logramos obtener es de que, bueno, se habla de niveles de automatización, pero si comparamos que dice nivel 3, no, perdón, nivel 4, que es 15.622 litros de agua, es el resultado que nos dio utilizando el modelo predictivo en comparación del nivel 2, que son los 26.000 litros de agua, que esta es la práctica más común que ahorita que tienen los agricultores, pues se ve que la reducción es de aproximadamente 40%. Entonces, nada más por el puro hecho de medir la humedad de suelo, de elaborar escenarios posibles de riego, valorarlos y buscar la solución más óptima, se logró una reducción en el consumo de agua de aproximadamente 40%. Posteriormente, bueno, eso era ver evapotranspiración, humedad de agua, humedad de suelo y lo que viene siendo consumo de agua, ¿verdad? Entonces, posteriormente hicimos el experimento de decir, bueno, ¿y qué pasa si también, bueno, la humedad de agua, de suelo, nos asegura de que mantenemos el cultivo con un cierto nivel de humedad y siempre tiene agua disponible? Pero no estamos viendo la evolución del cultivo, porque eso también puede ser importante. A lo mejor no nada más queremos ahorrar agua, sino queremos ahorrar agua, pero que el cultivo se desarrolle de una mejor manera. Entonces, buscamos la manera de crear un modelo donde incluir la parte de lo que viene siendo el índice vegetativo, que es el obtuvimos mediciones, generamos el modelo, y pues este modelo, pues, lo aproximamos, lo validamos con nuevas mediciones, y lo que obtuvimos al final, pues fue un modelo que nos permitía que fuera adecuado, que nos permita ver cómo afecta la humedad de suelo, la evapotranspiración al índice vegetativo. Ahí la idea con eso era implementar un sistema de riego, pero basado en los 3 elementos. Lo hicimos nada más con simulaciones, o sea,
y en un cultivo de jardín, en un pasto, pues, hasta el momento. Nos falta todavía validarlo, porque es un cultivo experimental y es un cultivo que sea, pues, productivo, ¿no? Tomate, papa. Posteriormente, también otro de los proyectos en los que se estuvo trabajando es también medir la eficiencia de la comunicación de datos. Este es un aspecto importante en lo que viene siendo la agricultura de precisión, porque, bueno, tenemos grandes distancias. Tenemos sensores que están ubicados, pues, a distancias considerables. Y cuando se hace una medición de uno de los parámetros, ese dato se transmite. Cuando hace esa transmisión, el sensor, con su electrónica que tiene ahí, pues consume cierta energía. Entonces, ahí pues hay que proveer de energía a ese dispositivo. Ahí algo que usamos nosotros pues era poner celdas solares con una batería pues para tener mayor cantidad de energía eléctrica. Pero pues siempre poner una celda solar pues incrementa el costo. Entonces, una manera de que los agricultores pues adopten la tecnología es tener un dispositivo que sea operado por baterías, pero que esas baterías nos duren todo el ciclo de cultivo, que puede ser hasta de un año. Entonces, si estamos constantemente haciendo mediciones, lo que va a suceder es que se va a acabar la batería muy rápidamente. Entonces, esta prueba lo que hicimos es, bueno, no vamos a estar haciendo mediciones constantemente, sino nada más cuando se necesite. ¿Y cuándo se va a necesitar? Se va a necesitar cuando la dinámica de los mismos parámetros de la humedad de suelo, de la evapotranspiración, nos lo indique, o sea, cuando esté cerca de los valores críticos, cerca del punto de marchitez permanente y cerca del límite de campo. Entonces, en ese momento nos interesa obtener la medición. Entonces, implementamos un sistema de comunicación de datos que hacía esas consideraciones y nos reducía la cantidad de mensajes que se transmiten y por lo tanto la electrónica pues consumía menos energía. Como resultado, pues obtuvimos de que se redujo un 20% el consumo de energía eléctrica, lo que nos hacía durar pues la batería un poco más y en esos casos nos reducía esa cantidad de energía, pero a la vez no perdíamos información relevante, o sea, la información la teníamos de la misma manera que si ese monitoreo fuera periódico con un periodo de muestreo más pequeño. Entonces, ese fue otro de los proyectos. Finalmente, uno de los proyectos pues ya un poquito más reciente es donde decíamos, bueno, ya incluimos, ya decimos que si medimos la humedad del suelo, podemos ahorrar agua. Pero considerando de que tenemos una zona de riego, pero ¿qué pasa si tenemos múltiples zonas de riego? Entonces ahí, cuando tenemos múltiples zonas de riego, la práctica del agricultor es decir, bueno, yo riego un día en una área y luego en otra área riego otro día y luego otro y luego otro. Incluso a veces, aquí en Chihuahua se presenta el caso de que tienen un pozo de agua y está compartido por varios agricultores y se ponen de acuerdo los agricultores a qué día les corresponde a cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, cuando me toca regar a mí, lo que hago es de que, pues, como me tocó a mí y ya no me va a tocar dentro de 3, 4 o 5 días, pues yo creo que voy a aprovechar ese día y voy a regar de más. Porque si riego nada más lo justo, pues al poco tiempo se me va a secar. Entonces riego de más para que el agua pues me dure más tiempo. Sin embargo, el hecho de regar de más, de aplicarle más agua, hace que también que esa agua se desperdicie. Entonces, hicimos una simulación, no lo hemos implementado experimentalmente, pero lo que hicimos es una técnica así, bien sencilla, y bien sencilla, con un algoritmo así de programación súper sencillo, de decir, bueno, mejor determino la necesidad de riego a partir de la humedad del suelo de cada y le voy asignando en forma dinámica a quien necesite más. ¿Okay? Entonces, el esquema, pues, precisamente así con este diagrama de estados, son 3 estados diferentes que nos determinan la condición de si le vamos a aplicar o no el riego, y nada más por el hecho de tener un riego más dinámico y no un riego
por tiempo, se obtuvieron resultados muy interesantes. Se obtuvo que se reducía el consumo de agua hasta en un 80%. Del consumo de la manera tradicional al consumo de un esquema donde es dinámico. Entonces, tenemos esa restricción de que el agua pues, no puede dar simultáneamente para todos los riegos, pero si lo asignamos dinámicamente, la planta no se estresa, los cultivos no se estresan y se reduce considerablemente el consumo, ¿no? Y esto pues son resultados que obtuvimos hace poquito, apenas algunos meses, y enviamos este artículo para presentar en un congreso, y pues algo que queremos hacer es esto que obtuvimos a través de simulaciones, obtener datos, esperamos, parecidos, similares, en forma excelente. Entonces, en general, esos son algunas de las ideas o algunos de los conceptos que hemos estado desarrollando, ¿no? Estos conceptos pues van evolucionando y son proyectos de investigación que se realizan y que pues todos ellos quedan todavía con algo más que hacer, ¿no? O sea, llegamos a un punto y luego todavía queda algo más, pero eso nos anima a seguir buscando alternativas, ¿no? Y si se fijan, toda esta información se basa pues prácticamente en las 3 variables que les comentaba, que hay muchas más variables en la agricultura, pero si medimos el nivel de desarrollo de una planta a través de lo que es el NDVI, si medimos la disponibilidad del agua para la planta a través de la humedad del suelo, y si medimos las condiciones ambientales a través de la evapotranspiración, pues tenemos los 3 elementos claves de lo que viene siendo un sistema de cultivo, ¿no? ¿Qué más o qué se está trabajando? Pues hay algunos proyectos que traemos en desarrollo. Ahorita estamos viendo sobre un vehículo eléctrico autónomo para la fertilización del maíz. Este requerimiento pues, nos lo pasaron directamente los agrónomos del INPAP. Ellos están trabajando también en ver cuál es la cantidad adecuada que necesita el cultivo de maíz sobre el uso de fertilizantes. El maíz es un cultivo que es muy sensible a los nutrientes que da un fertilizante. El que se utiliza actualmente es el nitrógeno. El nitrógeno, si se pone en el suelo, hace que la tierra sea muy fértil para el cultivo de maíz y se desarrolle muy rápidamente. Y eso se ve reflejado en el nivel del verdor del maíz, sobre todo en las etapas tempranas, cuando el cultivo está así pequeño, de apenas unos 50 centímetros, que es cuando se aplica el fertilizante. El problema que existe es que ese fertilizante, primero, pues ha subido mucho de precio. Me comentaban precisamente la semana pasada que el fertilizante basado en nitrógeno costaba 8 pesos el kilo, no sé qué cantidad, no me acuerdo cuál es la cantidad de volumen, y ahora está a 21, 24 pesos, ¿no? Entonces, prácticamente se triplicó en unos meses recientemente lo que viene siendo el fertilizante. Pero aparte, hay problemas, el fertilizante causa otros problemas, que si el fertilizante se echa de más y no llega a la tierra, ese fertilizante se puede también ir con la evaporación del agua y va y genera gases que producen el efecto invernadero, producen el cambio climático. Y también, si el nitrógeno se filtra y se va a los mantos, al agua subterránea, contamina el agua, y esa es agua que utilizamos para consumo humano. Entonces, el hecho de utilizar fertilizante en exceso, pues es un problema pues, bastante grave. Aquí la idea es que haya un vehículo autónomo que vaya por el cultivo y que mida cuáles plantas necesitan fertilizantes y a ellas solamente les aplica el fertilizante. Los agrónomos, ellos están trabajando en la parte de identificar qué cantidad de fertilizante, cómo relacionan el índice vegetativo con la cantidad de fertilizante que utilizan. Nosotros estamos apoyando con la parte del vehículo autónomo. Y tenemos un compañero de ustedes que nos está apoyando también en el desarrollo de este vehículo eléctrico. Algunos otros
o algunos otros proyectos que traemos, pues es el que les acabo de mencionar de áreas múltiples de riego donde comparten una sola fuente de agua, una bomba de agua, en estos sistemas que a veces son hasta sistemas de múltiples cultivos, es decir, se utiliza para el tomate, pero también se utiliza para el chile, para el algodón, entonces que tienen necesidades de agua, cómo administrar, hacer la administración del agua en este tipo de cultivos, que ya por ahí tenemos alguna idea, que fue el proyecto que ahorita les comentamos, pero implementarlo ya experimentalmente, pues todavía tenemos ahí buenas áreas de oportunidad. Pues, bueno, pues esta es la presentación. Muchas gracias, doctor Camilo. Él no es agrónomo, porque nos habla con mucha experiencia, mucho detalle y mucha claridad del tema. Es algo que le reconozco, la verdad que tiene muy conceptualizado, muy definido la definición del concepto. Él no es agrónomo, es de la técnica, de instrumentación, electrónica, etcétera. Entonces eso nos habla de que se mete al detalle y empieza a identificar oportunidades. Muy bien, me gustaría que me hagan algunas preguntas. Yo creo que se da el tema. Habló de algoritmos, habló de alguna parte lógica dentro de sus experimentos. No sé si algunos de ustedes tuvieran un comentario o pregunta que quisieran compartir. Se da ¿Qué tal cosas? Bien también. En la parte de ahorro de agua, es donde menciona que utiliza y un control predictivo, para saber qué tipo de modelo de predicción se utiliza. En cuanto a que, o sea, utilizamos ahí, para ese modelo que implementamos, es un sistema de segundo orden, donde utilizamos, o sea, como las variables de estado, es la humedad de suelo, pero también era muy importante la variación de la humedad de suelo, eran nuestras dos variables de estado, ¿no? Las entradas era la aplicación del agua, del riego, y la evapotranspiración, que la manejamos como una entrada que no podemos controlar. Y pues a partir de ahí, se planteó como un modelo predictivo y se hacía las predicciones, y para lo que es la función de costo, que es el punto donde para optimizar, considerábamos dos aspectos. Uno era el consumo de agua, el control sería como la acción de control, ¿sí? El esfuerzo de control, y el otro era el error de control, que para nosotros lo definíamos como el tiempo que la planta puede estar estresada hídricamente. Entonces, si tenemos un error de humedad del suelo muy grande, se puede estresar la planta. Entonces, sobre ese modelo, corríamos nuestro modelo de control predictivo con un horizonte de predicción de 7 días. O sea, no sé si la mencionaron. Sí, era el Bueno, aquí una pregunta de Alfredo Granado. Dice: felicidades por su conferencia, doctor Joya. ¿Considera que el uso de un análisis geoespacial de la distribución de la textura del suelo pudiera mejorar más la reducción del consumo de agua en los cultivos? Sí, de hecho sí, yo creo que sí. O sea, un parámetro que la verdad nosotros no lo hemos considerado mucho, pues es las características del suelo, ¿no? Lo que es la textura, o sea, lo que es la cantidad de elementos que puede tener el suelo. O sea, el suelo se compone de, así muy genérico, muy general, una parte de arena, arcilla, y le llaman limbo. Entonces, como que esa relación hace que el suelo absorba y retenga más agua, o absorba y retenga menos agua. Entonces, definitivamente, las características, la textura del suelo es bien importante para el ahorro del agua. Nosotros de momento no lo hemos considerado, o sea, siempre los análisis lo hacemos. Consideramos, prácticamente tomamos una muestra y determinamos qué características tiene ese suelo, y sobre esta nos basamos, pero no hemos hecho pruebas de variar esa textura, cómo pudiera influir ahí en esta parte. Sí es un aspecto súper importante, yo creo que es bien relevante,
pero no lo hemos podido abordar. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia virtual? Con respecto al mapeo de humedad en Barcelona Rojo, que da la duda de cuál es la escala máxima que tenemos por el momento para limitar todas las pequeñas, con los sensores de humedad. Sí, ese también es un problema pues, bien especial, ¿no? Porque el sensor, cuando lo pone uno, pues está sensando en ese punto, nada más. Y pues las áreas de riego son 4, 5, 6 hectáreas de riego, pues son áreas grandísimas. Entonces, si por casualidad ese sensor lo ponemos en una zona donde le llega mucha agua y no es representativo, pues no nos va a funcionar ahí ¿cómo se llama? La medición. Ese es uno de los retos bien importantes para esto, o sea, en dónde medir. Usualmente nosotros lo que hemos hecho es poner cuando menos 3 sensores, ¿sí? En distintos puntos y luego ver la dinámica, ¿sí? Que tengan una dinámica parecida. A lo mejor los valores absolutos son diferentes, pero si la dinámica es parecida, estamos considerando que todo el suelo tiene una dinámica. Pero sí, definitivamente, o sea, nos ha pasado estos sensores de humedad de suelo, como se entierran, nos ha pasado de que de repente dejan de funcionar y vemos y es porque la raíz del mismo cultivo movió el sensor. O por alguna razón del movimiento de la tierra, que es un sistema así como casi así medio caótico ahí adentro, pues por alguna razón de algún movimiento de la tierra, le está llegando mucho más agua y de repente empieza a medir con valores medio extraños. Entonces, prácticamente lo que hacemos es desenterramos y volvemos a enterrar en otra zona y determinamos que tenga la misma característica. Pero sí es bien difícil, ¿no? O sea, bien difícil. ¿Hay alguna manera que lo que se hace es que se relacionan estas mediciones de suelo con la información que puede presentar un dron del desarrollo vegetativo? Entonces ahí puede determinar dónde hay más humedad o menos humedad. O sea, puede uno inferir los valores de todo el área, no solamente con los sensores en físico, sino también con los, con una medición aérea que se puede hacer. Otro aspecto, otra idea que ha surgido por ahí es, bueno, ¿y qué pasa si tenemos un vehículo que vaya, ¿cómo se llama? Entierre el sensor y vaya haciendo mediciones todo el año? No sé, no sabemos si puede ser muy costoso, qué tan viable es esta, pero sí son las preguntas que puede haber. Realmente una de las complicaciones de la agricultura para poder hacer instrumentación pues, es que es grandísimo, ¿no? O sea, las cantidades son muy grandes de las extensiones de tierra y las mediciones, pues nomás nos hacen nomás es una muestra, es un puntito de lo que está haciendo. Pero sí es un reto importante. Bueno, ahorita se me ocurrió una pregunta. La parte esta de las mediciones con cámaras, eso de análisis espectral, sí, que lanzan y te piden diferentes capas. Sí. ¿Qué tan apropiado es en comparación con este tipo de técnicas de utilizar en diferentes puntos? O sea, ¿se puede hacer lo mismo desde con una nave volando alrededor? Sí, yo creo que ahí conviene como que son más complementarios. O sea, más que decir o lo hago de esta manera o lo hago de esta otra, es como que esto me da cierta información y esta otra me da otra información. O sea, las cámaras pues te miden todo, ¿sí? Pero a lo mejor no te detectan exactamente el nivel de agua, pero eso podemos tener el sensor. Entonces, fusionando la información, ahí se pudiera complementar. Y es aquí donde estas técnicas de algoritmos, pues estas técnicas de aprendizaje por computadora y todo esto es lo que nos pueden ayudar a comprender la correlación que pueden existir y cómo pueden complementarse ese tipo de medición. ¿Comentarios, preguntas? ¿No? Bueno, para la parte de la aplicación de la data, donde se necesitaba lo que es radiación, humedad, viento, etcétera. Nada más
para saber si necesita una estación meteorológica del sitio o de dónde se está sacando esa data. Ok. Es decir, se la están sacando de un dato de la NASA o de cierto punto, o si es en tiempo real. Sí, en el caso de los experimentos sí ponemos nuestra estación meteorológica, que son con esos sensores, pero existen y están disponibles para los agricultores estaciones meteorológicas. Precisamente el INIFAP las instala y los productores agrícolas pueden tener acceso a esa información. Buscan pues siempre la estación más cercana posible. Obviamente, pues, si no está tan cerca, pues puede haber algunas variaciones en cuanto a las mediciones. Nosotros contamos con una y sí es lo que hemos podido hacer. Obviamente, pues, no todos los agricultores van a tener acceso a esa información, pero sí, pues, hay una aproximación a través de estas estaciones que quedan disponibles. Muy bien. Pues muchas gracias. Yo creo que con esto concluimos el seminario. Pues, han puesto la sociedad. ¿Alguna pregunta, conocimiento nada más? Para muestra de aprecio de nuestra facultad, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ingeniería, otorga el presente reconocimiento al doctor Rafael Camilo Lozoya Gámez, por haber participado en el seminario con la exposición Tecnología de Agricultura de Predicción para el Manejo Sustentable de Recursos Naturales. El 9 de septiembre firman el director, el secretario de Investigación. Le hacemos entrega al doctor. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto terminamos. Creo que tuvimos la semana con éxito. Nos vemos la siguiente semana que va a ser con esta semana. Gracias. Bueno,